Hoy, día 5 de marzo, comenzamos la celebración de la Semana Mujer y Ciencia con una mesa redonda que pretende despertar el interés para saber más y de aquí en adelante seguir profundizando en aspectos tales como ¿cuál es el concepto de ciencia prevalente hoy en día? ¿En qué medida participan las mujeres en el ámbito científico? O, por ejemplo, ¿hasta qué punto existen limitaciones y potencialidades cuando hablamos de ambos conceptos unidos? No podemos obviar que las cuestiones mujer y ciencia tienen tanto de cantidad como de calidad en su valoración, como bien vienen demostrando los estudios de género. Y quizás sea por ello que resulta cuanto menos controvertido establecer si existe sesgo de género en la academia, en la investigación, más allá del frío número de publicaciones de impacto, según sexo, o la cantidad de proyectos competitivos liderados por hombres y mujeres. El tándem mujer y ciencia, cada día más y mejor estudiado, aún dista mucho de llegar a la perfecta armonía que requeriría toda actividad humana para la plena satisfacción de las necesidades tanto personales como sociales. De ahí que, por ejemplo, la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, aprobada hace menos de un año, recoja en la relación de los derechos del personal investigador el derecho, y cito, al respeto al principio de igualdad de género en el desempeño de sus funciones investigadoras, en la contratación de personal y en el desarrollo de su carrera profesional. Y lo que es más, esta ley, aprobada en 2011, todavía muestra la necesidad de explicitar una disposición adicional que se titula Implantación de la perspectiva de género, con lo cual se demuestra la necesidad de proteger la igualdad de género frente a otras desigualdades en razón de edad, raza, religión o nacionalidad dentro de la ciencia actual en España. El siglo XXI se plantea retos como estos, y para ahondar en estas cuestiones tenemos el privilegio de contar en esta mesa redonda con 4 mujeres comprometidas con la ciencia y la investigación, con las mujeres y también con las mujeres científicas. Desde distintas perspectivas, la personal y la institucional, que no pueden estar sino entrelazadas, todas ellas nos van a acercar a este binomio mujer y ciencia con el objetivo de sentirnos más cerca de las mujeres que hacen ciencia y de la ciencia hecha por mujeres. Y, en definitiva, contribuir al cambio de mentalidad que es a la postre la clave para el progreso. A mi derecha se encuentra doña Irene Cortés, directora general de la Mujer de la Junta de Castilla y León. Y a continuación, doña Inés Fraga Terente, catedrática de la Universidad de Burgos. Y a mi izquierda se sienta doña Lourdes Arana, directora de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, y junto a ella, doña Isabel Ortega, investigadora del CNIE y también presidenta de la Sociedad Española de Espeleología y Ciencias del CAST de España. Lo que voy a tratar de hacer es, en paralelo a la labor que se desarrolla en el CNIE, saber de dónde venimos, cómo vivíamos y a dónde vamos, pues hacer un pequeño recorrido de cómo se encontraba la mujer hace no mucho tiempo en relación con la ciencia en el entorno de Castilla y León, hasta nuestros días. En este sentido, bueno, pues, todavía hoy la sociedad no es consciente de que las mujeres han contribuido a la ciencia desde sus inicios, aunque hayan sido reconocidas por ello solamente algunos historiadores interesados en ciencia y género e iniciativas como la que hoy nos congrega aquí a todos se han puesto de relieve haciendo justicia a las contribuciones hechas por las mujeres a la ciencia. Entre las causas de la escasez de mujeres en el ámbito científico, por un lado, desde tiempo han estado los prejuicios y la falta de incentivación para desarrollar la labor científica y además, bueno, pues justo esta misma tarde viniendo hacia acá, entre nosotras estábamos comentando que, bueno, la conciliación de la vida laboral y familiar pues es algo que, bueno, en lo que es el desarrollo científico, en el desarrollo laboral de las mujeres, pues es algo que, pues que condiciona, es algo que aunque se conoce todavía nos quedan muchas cosas por hacer. Las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar han llegado, se prestan desde la Junta de Castilla y León en este caso, pero bueno, digamos que tenemos que incentivarlas de otras muchas maneras y yo creo que estamos en el buen camino. Por otro lado, existe lo que desde la Dirección General hemos concluido en determinar que
que es el techo de cristal, una barrera invisible que resulta de un complejo entramado de estructuras y organizaciones que históricamente han estado lideradas por varones, que a día de hoy todavía impide a las mujeres que accedan a puestos importantes de toma de decisiones, ¿no? En este sentido, nuestra comunidad fue una de las primeras comunidades autónomas en España a iniciar una ley de igualdad que promovía entre sus objetivos favorecer la igualdad de oportunidades para la mujer en el acceso al empleo, implicar a todas las entidades públicas y privadas en la realización de programas en el fomento de la igualdad y fomentar la conciliación de la vida familiar y laboral. Sin embargo, existen todavía diferencias importantes entre mujeres y hombres en su forma de participar también en la educación y la formación, y eso hace que a la larga pues, las mujeres se formen más en otras ramas que la científica, ¿no? Sí que es cierto que se va evolucionando en este sentido y las cosas van cambiando, pero lo que sí que es cierto es que hace unos años, no muchos, las ramas que más elegían las mujeres para desarrollar su vida laboral eran las ciencias humanas, las humanidades, ¿no? La rama de las ciencias, como las conocemos hoy en día, pues no se elegía tanto. Sin embargo, según las estadísticas o actividades de I+D, del Instituto Nacional de Estadística en Castilla y León, dice que disponemos de 2.766 investigadoras, que son 41% respecto del total, y a nivel nacional estamos en un 38,5%. Digamos que en este sentido la comunidad ha conseguido evolucionar favorablemente y conseguir que tengamos este número importante de investigadoras. En cuanto al personal dedicado a I+D en Castilla y León, disponemos de 4.211 mujeres dedicadas y a nivel nacional hay 88.246. En un lado representan el 41% y a nivel nacional el 39,9%. Estos son porcentajes que yo quiero entender como positivos tanto a nivel nacional como a nivel regional. Lo cierto es que la aportación de la mujer a la investigación ya es muy pareja a la que los hombres se están prestando. Si, por ejemplo, también en el área de la biotecnología en Castilla y León disponemos también de 369 investigadoras que representan un 54,6% y a nivel nacional estamos en un porcentaje prácticamente similar, un poquito más por debajo, ¿no? Eso también yo creo que es una buena noticia para los castellanos y leoneses. Por otro lado, se publicaron también en julio por el mismo Instituto sobre Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología, y dice que el 55,45% de las personas que se han doctorado en las universidades españolas son varones. Sin embargo, los datos más esperanzadores y reveladores son más esperanzadores si los analizamos disgregados por edad y por género. En este sentido, vemos que menores de 35 años son más las mujeres que representan un 5,42% frente a un 4,75% de hombres, mientras que en los mayores de 55 años es el 6,72% para hombres y el doble a las mujeres. Esto, bueno, pues ha cambiado con respecto a épocas anteriores y ahora digamos que estamos en situación de más paridad. Esto creo que este dato refleja la evolución y el papel de la mujer en la ciencia en los últimos años. Es cierto que con respecto al papel de la mujer en la ciencia en los últimos años y la conciliación de la vida laboral y familiar, antes suponía bueno, pues el hecho de ser madre o de tener un periodo de lactancia que suponía un descuelgue con respecto a la evolución en el periodo de investigación o el desarrollo del propio trabajo, que ha venido a corregirse ciertamente con las medidas de conciliación laboral y familiar. Sí que es cierto que yo creo que las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar son una solución que tienen que venir a aportar muchos más beneficios, pero yo creo que el kit de la cuestión reside en la corresponsabilidad de las tareas. Que una cosa es conciliar con reducciones de jornada, otra cosa es conciliar con las escuelas infantiles, pero lo verdaderamente importante es que se valore, por ejemplo, la opción del teletrabajo, como comentamos también de camino, que se valore también que la parte masculina de la pareja pueda desarrollar
desarrollar funciones que vienen desarrollando las mujeres y que forman parte del concepto de corresponsabilidad más que medidas de conciliación de la vida laboral y familiar. Yo creo que son cosas que han de ser complementarias y que a día de hoy todavía no lo son, ¿no? En este sentido es cierto que nos podemos felicitar dentro de la comunidad de Castilla y León en el sentido de que han aumentado los porcentajes de mujeres científicas que se dedican a la tecnología, a las I+D, a las investigaciones relacionadas con la ciencia, pero lo hacen sacrificando en muchas ocasiones pues su propia vida, quitándole tiempo a sus hijos. Y yo creo que de las mujeres que hoy aquí me acompañan, que tienen hijos, que son científicas y que se dedican a esto, pues me estarán entendiendo perfectamente, ¿no? Hay para muchos días que, pues, que no lleguen a verles por la noche o que se marchen por la mañana y no vuelvan hasta tarde, y eso es duro, ¿no? Entonces, bueno, en el lado de la administración, que es donde a mí me toca hacer fuerza, pues digamos que estamos trabajando en ampliar estas medidas de la conciliación de la vida laboral y familiar. Volviendo también a los datos, que son importantes también, quisiera comentar en el ámbito en el que se han doctorado las mujeres. Solamente en el mundo de las ciencias médicas, las doctoradas con un 10,54% superan a los doctorados con un 10,35%. Sin embargo, podemos considerar que están subrepresentadas en ingeniería y tecnología, ya que las mujeres con un 2,31% son menos de la mitad de lo que los hombres representan con un 5,70%. En esta breve intervención que quiero hacer hincapié en que las mujeres se encuentran con distintas barreras a la hora de acceder a la investigación y además sus aportaciones han sido menos reconocidas socialmente. Yo creo que con el transcurso de los años en este sentido hemos evolucionado también, se ha visibilizado la labor de la mujer científica y han conseguido que se instauren referentes femeninos, y un ejemplo de ello es hoy esta exposición que tenemos, y que eso hace que es verdad que las niñas que quieren empezar a estudiar pues tengan ejemplos que seguir. Esto pues antes tampoco se conocía a la medida que ahora se conoce, ¿no? No obstante, actualmente la presencia de la mujer en la ciencia se acerca ciertamente a la paridad y está avanzando muy positivamente, aunque hay sectores que nos queda mucho para hacer, como ya hemos comentado. Podemos predecir que en breve la mujer, espero, y yo por lo que a mí respecta, haré todo lo posible en que tenga un papel preponderante en el ámbito científico. Y por mi parte, yo creo que voy a dejar que hablen las entendidas en un día como hoy, que es Mujer y Ciencia. Me gustaría hablar del tema que ocupa esta mesa redonda desde la perspectiva de la Administración General del Estado, a la que pertenezco desde la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la FECIT, que dirijo. En la actualidad formamos parte del Ministerio de Economía y Competitividad, y permítame un minuto para explicar qué hacemos. Nuestra razón de ser es gestionar información de ciencia e innovación, de distintas formas y para distintos grupos de interés, haciéndolo para todo el Estado. La Fundación es conocida por ser quien gestiona la convocatoria de ayudas a proyectos de divulgación de ciencia e innovación que existe en el país, financiando año a año aproximadamente a 250 proyectos de los casi 2.000 que se presentan. Son los mejores proyectos de divulgación de ciencia e innovación según la consideración del Comité Experto Externo que los valora, y son 4 millones de euros los que se distribuyen entre estos proyectos. En este caso, la información de ciencia y de innovación que gestionamos viene en el formato de proyectos sobre cómo divulgar y comunicar ciencia e innovación, que nos presentan universidades, fundaciones, centros tecnológicos, centros de investigación, proyectos a los que ayudamos para que dejen de ser proyectos y se conviertan en realidades, que lleguen al mayor número de personas posibles. El grupo de interés al que atendemos es la sociedad en general.
Queremos que llegue a los ciudadanos y ciudadanas españoles la ciencia y la innovación. Son algo más de 2 millones de beneficiarios al año los que de alguna forma participan en estas acciones. Un ejemplo de ellas es esta Semana de Mujeres Científicas en la que hoy nos encontramos. CECIC también se dedica a otra tarea, es la de ver cómo se puede medir el avance de la ciencia, a lo que llamamos tener indicadores de I+D+I, que nos ayuden a conocer cómo avanzamos. Tenemos claro que lo que no se mide no avanza, y por ello creemos que esta tarea es importante. Generamos esta información sobre ciencia e innovación para ayudar a entender, para rendir cuentas y avanzar de forma planificada en la mejora del sistema español de ciencia, tecnología y empresa. Y se preguntarán, ¿y qué tiene que ver esto con la cuestión de mujer y ciencia que hoy nos trae aquí? Somos conscientes de que para abordar cualquier cuestión que consideramos que hay que abordar, como puede ser la del género en la ciencia, hay que hacerlo desde información contrastada, objetiva, rigurosa, desde evidencias empíricas. Y esto es lo que pretendo hacer hoy, facilitarles este tipo de información que nos ayude a todos a entender y avanzar de forma planificada en la corrección de los sesgos de género que pueden existir en el sistema español de ciencia, tecnología y empresa. Me voy a referir a algunos de los principales datos y conclusiones del libro blanco sobre la situación de las mujeres en la ciencia española, publicado por el Ministerio de Ciencia e Innovación en 2011. El 60% de las personas que se titulan en las universidades españolas son mujeres. Solo el 23% del profesorado de investigación del Consejo Superior de Investigación Científicas, CSIC, son mujeres. Y solo el 15% de las cátedras de universidad están ocupadas por mujeres. En los últimos 20 años, el porcentaje de catedráticas solo ha crecido un 6%. Al comparar hombres y mujeres con la misma edad, antigüedad como doctores, mismo campo de conocimiento y productividad académica, medida en términos de artículos y libros publicados, así como tesis y tesinas dirigidas, se observa que la probabilidad de que un profesor titular sea promocionado a catedrático es 2,5 veces superior a la de una mujer con similares características personales, familiares y profesionales. Al comparar hombres y mujeres con las mismas características en términos personales, profesionales y de productividad académica, ambos con hijos, se observa que la tenencia de hijos parece crear claramente un obstáculo en la carrera académica de las mujeres, mientras que este conflicto no se produce en ninguna medida en los varones, para quienes la tenencia de hijos no solo no es un factor de conflicto con la progresión de su carrera académica, sino que por el contrario la favorece. En igualdad de condiciones, un hombre con hijos tiene una probabilidad 4 veces mayor de ser promocionado a catedrático que una mujer con hijos. Si consideramos la distribución global de hombres y mujeres en la academia, según su situación familiar, sin diferencias en áreas de conocimiento, se observa que solo un 38% de las catedráticas tienen hijos, frente al 63% de los varones, y que la proporción de solteras es de un 21% frente al 15% de solteros. Este fenómeno es especialmente llamativo en ingeniería y tecnología, en ciencias médicas y ciencias de la agricultura, donde ninguna de las catedráticas tienen hijos. En ingeniería y tecnología, las únicas catedráticas son solteras, mientras que en ciencias médicas y en agricultura, todas son casadas pero sin hijos. La realidad es que no podemos seguir desaprovechando el 50% del talento disponible. Hay una razón económica. Hay una razón económica para ello. Un sistema productivo que aspira a ser competitivo, crear riqueza y empleo y mantener el bienestar social no puede prescindir del 50% del talento. En momentos como el que vivimos, en la economía española,
Hay una necesidad clara de una savia científica y empresarial formada por hombres y mujeres, altamente cualificados, personas que deben liderar un cambio de modelo económico. No hay duda de que un sistema productivo ambicioso, que aspira a ser competitivo, no puede prescindir de las mujeres. Además, prescindir de las mujeres es renunciar a la diversidad como valor esencial en los equipos humanos. Una mayor presencia de las mujeres en los mundos científico y tecnológico es condición indispensable para la excelencia científica y también para el desarrollo económico del país. La nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 2011, que ha derogado a la anterior de 1986, da un salto importante en materia de promoción del papel que las mujeres deben jugar, incorporando por primera vez la perspectiva de género. Esta nueva ley incorpora obligaciones orientadas a garantizar que el sistema español de ciencia, tecnología e innovación avance hacia una situación de igualdad efectiva de género. La ley incluye el requisito de composición paritaria de todas las comisiones evaluadoras de la carrera científica. Por otro lado, incorpora el género como una categoría de análisis transversal en la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, al tiempo que promueve los estudios de género y de las mujeres. Gracias a esta norma, los organismos públicos de investigación adoptarán planes de igualdad en los que se incluirán medidas incentivadoras para aquellos centros que mejoren los indicadores de género. Sin medidas activas, como las que se han tomado con la Ley de Ciencia, la Tecnología y la Innovación, la presencia de mujeres en el sistema científico no solo no avanzaría en proporción al número de mujeres cualificadas para acceder a los puestos más altos de la carrera, sino que en algunos casos incluso podría retroceder. Estoy convencida de que el talento y el esfuerzo no tienen género y que estos, talento y esfuerzo, son los únicos elementos necesarios para alcanzar la excelencia científica. Naturalmente yo parto de un concepto de ciencia distinto, si se me permite. Es indudable que el concepto de ciencia va unido a las ciencias de la salud, ciencias naturales, ciencias experimentales, pero hemos visto en la excelente exposición que acabamos de inaugurar que también es una científica, una catedrática de ética, también es científica una historiadora, también puede ser científica, pues no sé, una profesora de historia de arte. Con lo cual, yo me atrevería, después del testimonio excepcional de esas 13 mujeres que efectivamente han cambiado y están cambiando el mundo, a decir que, en mi opinión, la ciencia está basada en algo tan extraordinario como el conocimiento. Y la ciencia con mayúsculas sería la excelencia en el conocimiento. Repito, la excelencia en el conocimiento y en dos movimientos o en dos etapas claves: la adquisición del conocimiento y la transmisión del conocimiento. En estas coordenadas me voy a mover, brevísimamente voy a definir lo que para mí es ciencia, su mundo, sus factores y naturalmente sus condicionamientos, y a continuación también muy brevemente ver desde mi punto de vista cómo se ha movido y debería moverse la mujer. Yo creo que la clave de la ciencia, la aspiración al conocimiento, tiene que pasar por una palabra clave extraordinaria, que es la palabra investigación. Y la palabra investigación, cualquiera que sea su campo, repito, precisa de dos condiciones que en España han sido muy escasas. Eso no debe olvidarse cuando vemos esas cifras tan poco esperanzadoras. Yo soy, con diferencia, la más vieja de la mesa y naturalmente pues recuerdo lo que era la Universidad Española en los tiempos del franquismo, que fue mi universidad. Para que la ciencia y la investigación no solo brillen, sino que por lo menos se vayan canalizando, se necesitan dos cosas extraordinariamente difíciles de conseguir. En primer lugar, una tradición científica o una cultura científica, y en segundo lugar, derivado de lo primero, la creación y el formar parte de una comunidad científica, donde se contrasta, donde se adquiere rigor, donde se aprende y donde se enseña.
Naturalmente, si comparamos, no digo ahora, por Dios, donde España ocupa un lugar extraordinariamente digno, pero hace unas décadas, no tantas, el ascenso ha sido extraordinario. No el de la mujer en la ciencia, sino el de la ciencia. En un país donde alguien dijo que inventen ellos. La ciencia no solo es inventar, ni muchísimo menos, pero en nuestra España, que llevamos en el corazón, hubo muchas décadas en que parecía que la ciencia empezaba más allá de los Pirineos, eso que nunca se olvide. ¿Qué hace que haya tradiciones científicas, comunidades científicas? ¿Qué hace que en definitiva la ciencia se asiente en un país? Naturalmente, en primer lugar, hay que invertir en ciencia y hay que hablar de algo tan importante como la palabra presupuestos. ¿Cuánto y dónde? ¿Y para qué? ¿Y restando de qué? Entonces, en los presupuestos generales del Estado es importantísimo ver si baja, si sube, si se mantiene el presupuesto en ciencia y en educación. Dos palabras que en ningún momento podemos disociar. La ciencia no es un milagro que como fuego de artificio parte de una varita mágica, sino que es el resultado final de una serie de escalones que piensan en el ámbito del hogar, en el ámbito familiar, que naturalmente pasan por la escuela primaria, por la secundaria, por la universitaria y que van subiendo escalones, en mi opinión. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta, cómo no, las políticas educativas, las primeras de todas, las presupuestarias, pero también las educativas. Tenemos que tener en cuenta el papel de la administración y tenemos que tener en cuenta también la apuesta por la ciencia del mundo empresarial. Hoy tenemos aquí una empresa, después una cátedra, es absolutamente fundamental la confluencia de esos factores y de cualquier otro que pueda sumarse. A mí me gustaría entonces hablar de qué papel tiene la mujer, qué lugar ocupa la mujer, teniendo en cuenta que la ciencia tiene dos momentos fundamentales: el acceso al conocimiento y luego ya la promoción y la excelencia en el conocimiento. No son iguales, pero si no se empieza por el acceso, difícilmente se puede llegar a la excelencia. Y desde luego para eso hay que tener en cuenta muchísimos factores. En primer lugar, si se vive en el medio rural o en el mundo urbano, en qué parte de España, no digamos ya en qué parte del mundo, a qué clase social se pertenece. Y no lo olvidemos, el perfil académico, la capacidad intelectual y el perfil humano de cada persona. Eso es importantísimo. En la universidad, como se acaba de decir aquí, con toda razón, nos asombra ver que naturalmente en la universidad pública a la que yo pertenezco, en muchísimas disciplinas, entre ellas ciencias de la salud, hay muchísimas más alumnas que alumnos. 74% de mujeres en ciencias de la salud, en humanidades, pero también en ciencias sociales. Solo en ingeniería están en un 30%, pero ya en un 30%. Y sin embargo, llega un momento que, por así decirlo, ese caudal, esa inversión, esa potencialidad se paraliza y ya no sube, como también ha dicho muy bien mi compañera de mesa, con contrastadísimas estadísticas. ¿Cuáles pueden ser las razones? Hay un perfil del científico. La ciencia, además de estas políticas de igualdad, de estas políticas de oportunidad, de esta inversión por la ciencia, de ese compromiso de las administraciones, del mundo empresarial, exige también un modelo de vida. Indudablemente sí. Y he hablado de un modelo de vida. Las dos claves de la ciencia, en mi opinión, desde el punto de vista de la apuesta personal, son la palabra compromiso y la palabra continuidad. A tope y siempre. Y naturalmente esos son dos factores, o por así decirlo, dos dimensiones extraordinariamente intensas. A mí me gustaría, a pesar de que estamos en la Semana de la Mujer, y naturalmente esta mesa es Mujer y Ciencia, hablar de lo dificilísimo que es ser científico o ser excelente en el conocimiento. Para los hombres también es extraordinariamente difícil. Esto nunca lo olvidemos. Naturalmente hay otras, por así decirlo, funciones, como es la disciplina,
como es la entrega, hay una serie de mecanismos, pero sobre todo hay una serie de renuncias que presiden la vida de todo aquel que aspire a la excelencia en el conocimiento. Me quedo con la palabra renuncia, y ahí es donde realmente podríamos decir que comienza el desequilibrio. Si en el acceso a la educación, y ateniéndonos a la España de 2012, podemos hablar de una igualdad más o menos satisfactoria, naturalmente en enseñanza primaria, secundaria, son obligatorias, en la universidad estamos bastante bien, en la pública. Sin embargo, llega un momento en que el movimiento es absolutamente el contrario. A más categoría, o a más jerarquía, o a más excelencia, naturalmente decrece extraordinariamente el mundo de mujeres y sube extraordinariamente, o no tan extraordinariamente, porque acabo de decir que es muy difícil el número, la cantidad y la calidad de los varones. ¿Cuáles pueden ser las razones para todo esto? Deberíamos decir que naturalmente la mujer tiene unas condiciones en el lugar del trabajo, unas oportunidades de promoción distintas. Estoy totalmente de acuerdo. Pero es que yo retrotraería esa desigualdad a los distintos mensajes que escuchan los seres humanos, hombres y mujeres, en dos ámbitos de extraordinaria importancia: el ámbito familiar y el ámbito educativo. Repito, el ámbito familiar. Y no me estoy refiriendo a ser hija de un premio Nobel o de una aristocracia que está continuamente leyendo a Einstein encima en lengua original. No. En cualquier familia, como ha sido la mía, de clase media toda la vida, incluso clase media baja, puede haber lecciones de ciencia, puede haber personas con un extraordinario espíritu científico, la gastronomía, cocinar bien y barato, darle la vuelta a un traje en la posguerra, era una verdadera ciencia. Es decir, nos pueden estar rodeando seres que aspiran al conocimiento y que quieren hacer del conocimiento un bien para la humanidad, cualquiera que sea su aplicación. Sin movernos en esas cosas tan dramáticas de la posguerra y de darle la vuelta al traje, que la mayoría de la gente aquí presente no sabe lo que es, sin embargo sí vemos que hay en los ámbitos familiares, y sin que nos demos cuenta, y las madres somos probablemente un poco culpables de ello, mensajes diferentes a hijos y a hijas en lo relativo a horizontes profesionales, a posibilidades. Y naturalmente la palabra clave de la ciencia, aparte del rigor, que es la competitividad, se nos acuña desde la infancia como un valor absolutamente masculino. Ser competitivo es fumar, es beber, es perder vida privada, naturalmente perderse la belleza de la vida y de alguna manera ser bastante menos feliz que no siendo tan competitivo, ¿no? La competitividad es un valor, es un proceso y es una condición. Antes hablaban de que se puede ser competitivo después de ser competente. Es cierto. ¿Cuál es el otro ámbito en el cual a mí me parece que hay que hacer no solo políticas de igualdad que aparentemente existen, sino cuidar extraordinariamente el mensaje en el ámbito de la educación? El papel de una maestra de educación primaria es absolutamente fundamental, como lo sigue siendo el de la enseñanza secundaria, como lo sigue siendo el de formación profesional, el de cualquier oficio y naturalmente en la universidad. No solamente hay que enseñar una disciplina, hay que configurar las mentes para la excelencia del conocimiento, cualquiera que sea tu sexo, hombre o mujer, o tus circunstancias. Y digo esto porque yo creo que todo es poco, naturalmente todo es poco desde el punto de vista de la administración, desde las políticas de igualdad, desde el tejido asociativo, todo es poco para que la mujer deje de pararse en un momento determinado, cuando empieza la excelencia y la dificultad. Pero siendo poco, yo creo que si no va acompañado desde el comienzo del ser humano en esa especie de enamoramiento que tenemos que tener todos en el conocimiento, realmente lo otro a veces se queda en cantidad, pero no nos alcanza y no es la calidad para nosotros. Por tanto, yo también insistiría en la enorme importancia de la educación,
y en la enorme importancia del ámbito doméstico, sin olvidar cualquier actuación en el ámbito ciudadano, cualquier actuación en el ámbito ciudadano, cualquier mensaje, cualquier ejemplo, cualquier modelo, por subliminal o por implícito que sea, realmente va acuñando ahora ya en las nuevas generaciones la idea de que la excelencia, de que la competitividad, de que el rigor, de que las oportunidades son palabras sagradas. Es decir, yo creo que la ciencia tendrá futuro cuando el conocimiento pensemos que es, junto con el amor, lo más extenso que genera el ser humano. El amor se ha pensado siempre que es cosa de mujeres y que el conocimiento es cosa de hombres. Pensemos que las dos cosas juntas son lo que realmente cambia el mundo, pero además puede venir de cualquiera de los seres humanos que conforman este mundo. No me refiero al techo de cristal, ese famoso techo de cristal de la excelencia, de la cátedra o de las políticas de gestión, de estar en la cúpula del poder. No me gusta la palabra poder, no me gusta nada, pero sin embargo es ahí donde no dejan casi nunca entrar a la mujer. La dejan entrar en el mundo del prestigio, repito, el prestigio, pero el prestigio no siempre es poder. Y yo creo que, no gustándome para nada la palabra, pero sin embargo el poder significa toma de decisiones, yo creo que es también ahí el último reducto donde la mujer casi nunca llega, porque no la dejan, porque no se atreve, porque no la han enseñado, pero sobre todo porque no le han hablado de algo tan importante como igualdad de oportunidades, igualdad de derechos y de deberes. En definitiva, es el eslogan por excelencia de Mujeres y Ciencia, Mujeres y Arte, Mujeres y Astronautas, en definitiva, mujeres y hombres. Entonces, en este apartado hay dos cosas que se acaban de decir, que lo ha dicho Inés, que son importantes. Y uno es el ámbito familiar. El ámbito familiar desde pequeños, porque tienen una cultura, la familia, la familia que está, la sociedad económica en la que tienes, el grupo social en el que estás, tienen ellos unos techos. Y para la ciencia y la mujer, lo primero que tienes que romper es el techo de los seres más queridos tuyos, que lo hacen mal. Pues yo os voy a contar un pequeño detalle para que veáis. Yo ya estaba estudiando en la universidad y me ponía el despertador a veces a las 6, a las 7 de la mañana, porque tenía que estudiar, y entonces mi abuela, porque vivía con ella y dormíamos en la misma habitación, me apagaba el despertador, que para qué quería levantarme tan pronto. No entendía que yo tuviese que madrugar para hacer algo que estaba allá afuera, es decir, llegar a la universidad para ella era ya un escalafón tan alto, porque era campesina, venía de un entorno rural bastante pobre, y encima después de la posguerra, que ya eso le parecía que no, y además me decía, eso no es para nosotros, eso es para los ricos. Y estamos hablando que yo ya en mi familia no pasaba ni hambre ni nada, ¿no? Entonces el primer techo que tienes que superar es el techo de la familia desde pequeños. Y lo que tienes que tener para poder superar ese techo es a la vez el apoyo de la familia. Ese apoyo, con otra pequeña anécdota que os quiero contar, yo tenía 16 años y entonces salieron unas plazas de guarda forestal. Entonces, no sé por qué decidí apuntarme a esas plazas. Tenía que dejar el bachiller, yo estaba haciendo bachiller. Y entonces tuve que ir allí con mi padre porque no podía, era la primera mujer que se quería presentar a la plaza de guarda forestal. Entonces, no podía hacerlo. Bueno, mi padre me apoyó muy a su disgusto porque no quería que dejase el bachiller. Y al final ya como suele ocurrir con los jóvenes, cuando conseguí que me apuntasen y que podía hacer el examen el día tal, decidió mi padre, bueno, me parece que voy a acabar el bachiller. Pero yo necesitaba tener ese apoyo de mi padre, aunque no fuese lo que él en principio quería. Y esos dos apoyos son básicos. Primero, superar sus barreras, y segundo, tener ese apoyo. Otra de las circunstancias que, como se ve muy bien en la exposición, requiere, y que se ha dicho aquí en todas las intervenciones, requiere la investigación y la ciencia, es la constancia, el ser sistemático, el querer conocer, aunque el camino a veces no sea sencillo, como dice Flora de Pablo muy bien, ¿no? Es decir, insistir en ello, aunque a veces no veas los resultados fácilmente.
Bueno, pues otra de las cosas que creo que aunque nos parezca que no están vinculadas, yo creo que sí que están vinculadas, es que la mujer en la edad juvenil e infantil haga deporte. Porque el deporte te da la constancia, te da el esfuerzo, para que luego cuando ya seas mayor sepas aguantar ese tirón, eso que te hace falta, el llegar un poquito más lejos, el saber esforzarte. Y hacer deporte en la edad que lo hacía yo, con mis 15 y 16 años, que íbamos a hacer atletismo, y éramos solo 3, con lo cual siempre iba a los campeonatos de España. Porque como quedaban los 3 primeros, pues íbamos a campeonatos. Pero yo no tenía tantos problemas como los de otras zonas mucho más pobladas, ¿no? Porque se hacía muy poco deporte. Pero estos pequeños obstáculos que tampoco les gustaban a mis padres, que fuese a entrenar por las noches, porque en Burgos en invierno a las 7 de la tarde, desde noche, ir a entrenar corriendo, que va con mi perro y demás, pues esas cosas, esos esfuerzos son los que te están haciendo. Porque yo ya no llegué, yo cuando llegué ya a la universidad, pues no era la primera mujer, ya había muchas, ya había profesoras que eran, yo no, toda esa barrera que a veces se ha hablado aquí, como ha dicho muy bien Inés, ya lo hicieron otras. Ya nos enseñaron, ya nos dieron la oportunidad. Quizás lo que yo sí que noté es que cuando ya fui a hacer la especialidad, que fue arqueología, era una especialidad de mujeres. Y a diferencia que en historia había muchas mujeres, cuando llegamos a Valladolid éramos 4. Y el resto de compañeros eran hombres. Cuando luego íbamos a excavar, ya de esas 4 éramos solo 1 o 2. Entonces siempre tienes que encontrarte una superación y tienes que tener el apoyo de los que están contigo. Eres joven y te vas a las campañas de excavación, ahora es más fácil, porque los chicos salen hasta muy tarde, los jóvenes, ¿no? Pero yo me iba todo el verano, palmaba una excavación con otra y no aparecía por mi casa. Y tenía justo los 17, 18 años, 19. Entonces esas superaciones son las que han permitido que tenemos que tener un apoyo. En este momento el apoyo ya no era familiar, que también, luego como muy bien ha comentado José María en la presentación, en ciertos ámbitos ya de la ciencia no se ven esas distinciones. A mí siempre me han afectado todos los equipos, me han preguntado si soy chica, me han afectado, he demostrado si sirvo o no, y entonces me han dicho, vale, puedes continuar o no puedes continuar. Pero igual, eso lo han comentado mis compañeros. Yo no he sentido discriminación, pero quizás donde sí que noté también cierto sobresalto es cuando me puse a trabajar de arqueólogo profesional. Yo, gracias a la declaración de la Ley de Patrimonio en 1985, era obligatorio hacer intervenciones arqueológicas en todas las obras que implicasen remoción de terrenos en yacimientos arqueológicos. Entonces ahí sí que representó un shock para los obreros, para las empresas de construcción. Ver a una chiquita recién licenciada que tenía cara, además de no haber estudiado porque era muy jovencita, ir allí a decirle al señor lo que podía o lo que no podía hacer, no siendo la arquitecta, que sí que estaban acostumbrados, y además la arquitecta iba con el casco blanco, hacía la visita de obra y se marchaba. Y yo estaba todos los días allí, a todas horas, y le decía, vamos a hacer, vamos. Y eso, al principio, hubo anécdotas que ahora las podemos llamar divertidas, pero que no fueron tanto épicas. A mí me llegaron a decir, no tanto yo, que era considerada como la arqueóloga, como la arquitecta, perdonad, sino yo trabajaba con compañeras de trabajo que estaban en las categorías similares a eran arqueólogos, pero trabajaban en categorías de obreros especializados en la construcción. Entonces ver que había chicas que les estaban quitando su puesto de trabajo, porque era un trabajo tradicional que lo podían hacer ellos, excavar, quitar tierra, lo podían hacer ellos, no era la especialista, no era la persona que les estaba dando las normas. Eso sí que supuso un verdadero shock. Incluso nos llegaron a decir que teníamos que ir con nuestros maridos, que era lo que teníamos que hacer. En realidad eso se soluciona como se solucionan todas las cosas con los profesionales. El que tiene la capacidad de decidir, decide
cómo tienen que ser las cosas, en ese caso era yo, y no tuvimos ningún problema. Pero sí que había con ciertas personas que teníamos que ponernos serios, imponernos. Ahora también es cierto que a veces, a pesar de que esto les chocaba, cuando les entregaban las cosas y les decía lo que ibas a decir, que les demostrabas que tú estabas haciendo algo con unas que iban a tener un coste, pero que tenía unos resultados que no lo podía hacer cualquier persona, entonces evidentemente te volvían a llamar y decían, lo que estáis haciendo sí que sirve para algo. Entonces en ese campo la mujer ha mejorado muchísimo y yo ya no veo esas diferencias. Ahora el reto quizás está, o el reto que también tuve yo, como todas las que estamos en la mesa, es a la hora de tener hijos. Si cuando eres joven, os he comentado que necesitas el apoyo incondicional de tu familia para lo que quieres hacer, que es una cosa rara, y además quieres dar el salto, cuando ya, como somos mujeres, y como muy bien también ha comentado, la mesa hemos comentado con José María Bermúdez de Castro, la naturaleza todavía nos gobierna, aunque creamos que no, la naturaleza nos gobierna, porque somos humanos y tenemos una biología propia. Entonces a las mujeres llega un momento en el que la naturaleza nos dice, tenéis que ser madres, nos guste o no, nos hayamos renegado, hayamos esperado. Entonces en ese momento en el que tenemos que tener hijos y tenemos los hijos, ahí necesitamos una ayuda y ese apoyo. Entonces, ¿quiénes son las mujeres que saben y que quieren ser madres, que hacen caso de la naturaleza y lo hacen? Las que tienen una ayuda familiar, ayuda del trabajo, como se ha comentado aquí, desde la administración, porque si no, es imposible, no somos superwoman. Y cuando tenemos hijos, nuestra cabeza y nuestra mente está destinada a ver qué le pasa al crío. Estarás escribiendo y haciendo las observaciones y la analítica que te haga falta, pero tienes la cabeza a ver que esta mañana le dolía o le he visto mala cara al hijo. Eso quizás, como somos mujeres, esa faceta quizás no la tienen los hombres. Y ahí es donde pegan ese salto. Porque culturalmente no les podemos, son padres, pero no les podemos meter todas esas características que tiene la mujer al padre. Entonces él vive más relajado, porque ya hay alguien que se cuida de él. Mientras que si tú tienes que estar haciendo, pues todas las que estamos aquí hemos trabajado cuando el niño dormía. Es decir, a partir de las 9 de la noche o a partir de las 10 de la noche. Entonces esa quizás es mi experiencia. Otra de las facetas, como se ha dicho, también soy presidenta de la Sociedad Española de Espeleología y Ciencias del CAS. Es decir, de una rama que si la arqueología es un poco rara para el campo en el que lo conocemos todos, pero en la vida, la espeleología todavía es un poco más oculta, quizás porque se mete dentro de las cuevas, dentro de esas cosas oscuras que te vas perdiendo. El número de espeleólogas, no le puedo decir porque no me lo sé, pero es pequeñísimo. Y entonces, en estos cargos, llegar a ser presidenta a veces es difícil porque hay mucha gente, pero otras veces, como también ocurre en esta ocasión, bueno, pues fueron una serie de circunstancias, estaba ya en el equipo que estaba dirigiendo toda la sede, y entonces pude acceder allí. Pero ¿qué es lo que me encuentro? Que faltan mujeres. Porque a la mujer le gustan ciertas actividades. Y el campo, hay algunas que sí, pero no es mayoritariamente a todas. Entonces ahí te encuentras con ciertas cosas. ¿Cómo lo podemos remediar? Pues es que a lo mejor hay cosas que tienen también que salir. Hay ciertas, nos sentimos más cómodos haciendo lo que mejor sabemos, y lo que mejor sabemos a lo mejor no es entrar en cuevas, ni es ver los montes. O sea, suele decir que no tenemos una visión para ver los planos, una visión especial, especialmente las mujeres, pero no siempre ocurre así, ¿no? Entonces, esta es un poquito la visión que yo os quería mostrar, una visión un poquito más personal, en la que es necesaria la educación, que se abra esa educación, es necesario estar en un país desarrollado. Si estamos donde estamos es porque no tenemos la economía de los años 60, sino que tenemos la economía del siglo XXI y del siglo XX, en el que se ha potenciado la educación y las posibilidades ilimitadas. Y como dicen las 13 mujeres que están aquí en la exposición, el esfuerzo, el interés, las ganas de trabajar por los demás, que ese sí que es un carácter bastante femenino, las ganas por aprender de nuestros alumnos, por aprender no solo de los padres,
no solo de los maestros, sino con quien más aprendemos es con los que trabajamos. Y a veces son los alumnos. El querer aprender con otra gente que tienen otras características que no son las nuestras, pero que nos hacen solventar las diferencias y dar un paso hacia adelante. En todo conflicto, lo mejor que hay que hacer es hablarlo. Y en el conflicto entre ciencia o entre el conflicto entre el hombre y la mujer, lo mejor que tenemos es andar y caminar juntos, que es como lo estamos haciendo en el siglo XXI.